El desarrollo económico de Singapur está básicamente impulsado por una agencia llamada Desarrollo Económico, que cae bajo el Ministerio de Comercio, y el EDP básicamente sirve como la agencia líder. Desde la época en que Singapur se convirtió en un país independiente, quedó claro para el gobierno que Singapur necesitaba conectarse con el mundo. A cierto punto había una población de 2 millones de habitantes, no había un mercado doméstico prácticamente. El enfoque del desarrollo económico en Singapur ha sido uno que ha sido impulsado por oportunidades globales e internacionales, dado que Singapur era un país muy pequeño, con una población muy pequeña. Una de las cosas fundamentales que el Estado persiguió fue asegurarse que Singapur sea un país abierto a los negocios internacionales. La actividad de atraer empresas extranjeras a Singapur se convirtió en una parte central del desarrollo, de la estrategia de desarrollo económico de Singapur. En los últimos 40 años, por tanto, Singapur activamente ha promovido empresas internacionales para que echen raíces. Hoy hay 7.000 empresas multinacionales en diversas industrias. El sector manufactura es una gran parte de la economía, que contribuye aproximadamente 20% al PBI de Singapur, y otros sectores que pueden incluir la industria financiera, logística, transporte. Singapur tiene un puerto principal, también es uno de los hubs aéreos más importantes en la región Asia-Pacífico. Por lo tanto, la filosofía siempre fue la de perseguir un modelo económico que fuera diverso, que estaba conectado al mundo. En los últimos 40 años, la naturaleza de la economía de Singapur ha cambiado, ¿no? En una de las diapositivas que el señor Koo mencionó, cuando Singapur se convirtió en un país independiente en la década de los 60, había un tema muy grande con el desempleo. Así que en un momento dado, el enfoque fue tratar de crear la mayor cantidad de trabajos que sean posibles. Así que el esfuerzo fue generar industrias intensivas en mano de obra, ¿no? Como la minería de carbón, etcétera. Y Singapur terminó con el problema en la década de los 70 de desempleo, ya que el gobierno hizo un esfuerzo consciente de empezar a elevar las habilidades de los ciudadanos de Singapur a través de centros de capacitación, y muchos de estos fueron establecidos en colaboración con la industria privada. Así que el gobierno de Singapur se asoció con empresas internacionales como Philips, ¿no? De Holanda, con Olay, ¿no? Un fabricante alemán, Seiko de Japón, para establecer estos centros de capacitación. Y esto elevó la capacitación general de la población en la industria de manufactura. Y en los 70 y en los 80 el gobierno de Singapur, esta junta o este comité, atrajo inversiones de Norteamérica, ¿no? en el rubro electrónico, y ahí empezó a despertar el brazo electrónico de Singapur. Y a medida que el país se desarrollaba, el enfoque cayó en diversificar la base de la industria, ¿no? Con inversiones efectuadas por empresas en todas partes del mundo, ¿no? La industria petroquímica, ingeniería. Y a medida que Singapur entraba, ¿no? En los 90, en el nuevo milenio, hubo un empuje muy fuerte para lograr este desarrollo. Y el gobierno de Singapur hizo una inversión muy significativa en el rubro biomédico, y hoy en día Singapur es un hub reconocido para la investigación biomédica, y todo esto se logró a través de los esfuerzos de esta junta.
¿no? Conjuntamente con la agencia que promueve la investigación, la ciencia y la tecnología. Así que este enfoque integrado, ¿no? Con de promover las industrias y que estén apoyadas por los institutos educativos, así como la comunidad de investigación. Así que esa es esencialmente una de las filosofías básicas detrás del desarrollo industrial de Singapur, ¿no? Asegurándose que se generen trabajos, empleos en Singapur para la población, asegurándose que nuestras industrias sean globalmente competitivas y relevantes, y manteniendo las puertas abiertas a las inversiones extranjeras. Y habiendo dicho esto, en los días tempranos de la industrialización de Singapur, parte de los esfuerzos iniciales para empezar el desarrollo industrial fue a través de inversiones de las empresas o del gobierno en empresas. El gobierno empezó, por ejemplo, la aerolínea Singapore Airlines. También invirtió en un sinnúmero de conglomerados, ¿no? En ingeniería, en construcción de buques, en la industria de defensa, fueron impulsados a través de inversiones del Estado. Pero la filosofía básica, a pesar de que el gobierno invierte en empresas, es que tiene que competitiva. Estas empresas han sido colocadas en una lista en la bolsa de valores. Muchas de estas compañías tienen franquicias alrededor del mundo, en Sudamérica. Dos principales compañías de Singapur han establecido centros de ingeniería para apoyar las industrias fuera del país, en Brasil específicamente, y así continúa una tendencia de compañías de Singapur que siguen una tendencia global. Así que este es un resumen breve para tratar de cubrir lo más posible, tratando de cubrir las diferentes oportunidades de lo que Singapur puede hacer en términos de las oportunidades para la discusión y presentación de la experiencia que tuvimos. Nuestro tema, por supuesto, además de dar un panorama acerca de Singapur y cómo comienza toda esta historia, ¿verdad? El centro es ciudades vivibles, ¿verdad? ¿Cómo hacer eso? Bien. Sí, buenas tardes. He tenido la suerte de escuchar ya un par de presentaciones de funcionarios del gobierno de Singapur y a raíz de esas presentaciones yo mismo averiguar, leer, hacer un poco de research. Y un tema que surge en todas las presentaciones que he visto, en la literatura que he consultado, es lo importante que son una serie de principios básicos. En primer lugar, un análisis realista de las ventajas y desventajas, una proyección de cómo enfrentar estas, y con una visión que no es de gratificación instantánea, que es el problema que tenemos típicamente en el Perú, particularmente en todo lo que es decisiones políticas, sino una decisión en función a qué es lo que eventualmente realmente va a funcionar. Igualmente importante en las presentaciones es la importancia que tiene el sector privado y el trabajo conjunto del gobierno con el sector privado. Nuevamente el contraste con el Perú es lamentable, en el sentido que hay una desconfianza profunda. Creo que no hay casi ninguna medida importante de política que haya sido tomada por un acuerdo consciente entre el sector público y el sector privado en el Perú. Actualmente casi es un pecado que alguien del gobierno del sector público en general converse mucho con el sector privado. Solamente tener mucha comunicación y es malo, ¿no? Algo malo debe haber si está hablando con el sector privado. El otro tema es, claro, y digamos, la experiencia que siempre ratifican es que es fundamental que se trabaje juntos. Y por último es también lo que se ratifica, y también lo han dicho ahora, la importancia de tener no solo el sector público, el sector privado, sino específicamente todo lo que es la comunidad académica, de investigadores, y desarrollar y trabajar conjunto con ellos, que es otro tema que tampoco ocurre aquí.
En realidad todas estas cosas son sentido común, hay que hacer un análisis realista. Los peruanos no somos menos hábiles en hacer un análisis realista que nadie en Singapur. Lo que ocurre es que las instituciones que tenemos para poner en práctica, porque el otro tema que se habla es ejecución. Me comentaba una persona de la delegación de Singapur que habían escuchado respecto al plan que tiene Lima y que le sonaba muy interesante el plan que tiene Lima. Y mi comentario fue, qué bueno, porque yo no lo conozco, no creo que casi nadie lo conozca, y le ha puesto 50-1 que no se va a cumplir. Independiente que haya habido una buena voluntad en alguien tratar de organizarlo. Y que no es consultado el plan, no. ¿Con quién? Un poco si nos pudieran ayudar a ver cómo podemos hacer estas cosas tan sencillas, de que haya confianza entre los tres actores fundamentales, que no se actúe con gratificación instantánea o mirando lo que se puede hacer hacia adelante. ¿Por qué funcionó? Aparte del buen liderazgo, ¿por qué esto funcionó? ¿Qué podemos hacer para mejorar lo que ocurre acá en el Perú? Alliances. Well, before that, básicamente me gustaría compartir mi experiencia sobre el planeamiento del desarrollo de Singapur, no solamente en Singapur, sino fuera del país, como en India, China y Brasil, en los cuales tenemos dos grandes proyectos que uno de ellos que ya ha sido culminado, la construcción de una planta. Ahora mismo estamos haciendo una planta de infraestructura en Brasilia y tengo otras reflexiones al respecto de estas experiencias. Creo que primero que nada tenemos que soñar. Estoy de acuerdo con el presidente, tenemos que soñar. De hecho, tenemos que soñar en grande. Pero los sueños a veces no son realizables o no son operacionalizables, y esos sueños tienen que volverse operativos, rompiendo muchas cajas operativas. Probablemente si es que están en un laberinto, ¿cómo poder llegar al siguiente nivel? Entonces, uno no puede alcanzar metas tecnológicamente altas si es que no tenemos la infraestructura industrial, si es que no tenemos la capacidad del recurso humano y si no tenemos la infraestructura y los capitales listos para poder volcar todo esto a una manera efectiva. Entonces, debemos ver las industrias actuales, cuáles son las industrias que existen hoy en día que están en crecimiento. Entonces, probablemente en el corto plazo podemos concentrarnos en estas industrias, mientras que en el mediano plazo podemos pensar en la infraestructura futura en términos de las instituciones y el desarrollo del capital humano, de tal manera que podamos llegar a los procesos de medio y largo plazo. Así que la idea es tomar pequeños pasos, empezar a gatear antes de caminar. La segunda reflexión es el tema de las oportunidades. Creo que tenemos que crear oportunidades, porque las oportunidades no vienen de la nada si es que no las crean. Creo que un factor muy importante, algo sumamente crítico para el planeamiento, es crear oportunidades, crear trabajos, crear una sociedad socialmente inclusiva que sea accesible a todas las infraestructuras sociales, al transporte público, que esto crea oportunidades para todos los ciudadanos. Mi último comentario sería que tenemos que plantearnos un plan a largo plazo, porque ahora estamos en lo que le llamamos era de la globalización. Estamos compitiendo. Lima está compitiendo con Bogotá, están compitiendo con Londres, con París, Nueva York. Hay unas tendencias globales, inversiones globales. Así que debemos tener un plan, debemos tener un plano que tenga una dirección, que tenga un norte. No podemos dejar ese plan ad hoc, sino que debemos tener un esfuerzo consensuado para llevar a una meta común. Enfatizar lo que dijo Miguel acerca de los planes, tienen que ser conocidos. Los planes tienen que ser apropiados por la gente, si no los planes no significan nada, ¿verdad? Esto es algo que, por ejemplo, nosotros
hemos adoptado dentro de nuestro trabajo en CEPLAN con relación al plan bicentenario. Acabamos de terminar, por ejemplo, un trabajo que es una encuesta, pero en realidad es una serie de entrevistas con más de 100.000 personas para poder capturar e intercambiar esta parte del sueño, que es muy importante, la visión de futuro, ¿verdad? Y además también de abrir siempre el foro a este tipo de actividades donde traemos personas del sector privado, de la academia y del sector gubernamental, ¿no? Hay un trabajo, creo que esperamos, no sea la excepción de la regla, sino que esta sea realmente la regla. Usted, señor, creo que tenía un comentario que hacer. ¿Sí? Raúl. Sí. Muy agradecido. Yo quería hacer un par de reflexiones que me parece que tienen que ver no solo con el contexto. Sería buena idea si se presentaran, porque yo no los conozco, no los conocemos necesariamente todos, así que me puede decir su nombre y su Raúl Izárraga, de Red Perú, una ONG que tiene que ver con desarrollo territorial. Ya. Y justamente mi primer comentario era de que la dinámica de los centros urbanos o megalópolis, como en el caso de Lima o Singapur, que es una ciudad país, Singapore was a city country. Is related. este tipo de abordaje a problemas como Lima o Singapur no están encaminados desde arriba con una propuesta, una norma, una política de Estado de ordenamiento territorial. Difícilmente el uso del suelo o de los suelos, tanto a nivel urbano como rural, seguirán siendo caóticos como han venido siendo por el momento hasta ahora. Uno. Dos. Esto tiene que ver también directamente con, por lo menos en el caso peruano, y creo que en la mayor parte de los casos de países de América Latina o de América del Sur, los procesos migratorios son tan violentos, tan permanentes, tan rutinarios, que hacen que las ciudades vayan siendo cada vez, como decía César, más y más inmanejables, porque la densidad urbana va creciendo en contra de la desdensidad, no sé si esa palabra existe, la desdensidad rural. Y para una política como la que entiendo tiene el CEPLAN de seguridad alimentaria y de manejo también de los espacios rurales o agropecuarios, esto es sumamente importante. Y tercero y último, el problema de quién maneja, quién dirige, quién lidera este tipo de procesos. Se discute si es el CEPLAN, si es la Secretaría de Descentralización, si es el Ministerio del Ambiente, que tiene precisamente una gerencia o un director de ordenamiento territorial, que maneja instrumentos como la zonificación económica y ecológica, por ejemplo, que es fundamental. Si no hay un liderazgo que tenga que ver con el proceso en todas sus dimensiones horizontales y también verticales, va a ser muy difícil que este proceso, por lo menos en el Perú, avance lo más rápidamente posible, que es lo que los peruanos queremos. Y finalmente y último, sí. ¿Cuál es, suponiendo que alguien tenga, ojalá, el liderazgo horizontal? En mi opinión, el Ministerio del Ambiente no debiera tenerlo porque es un poco vertical. Creo que lo que más se acerca, y no es porque usted esté presente, presidente, creo que lo que más se acerca es el CEPLAN. Pero mi comentario final es, ¿cuál es el poder político, técnico y de capacidad operativa del CEPLAN, suponiendo que fuera el eje rector de esto, para poner en ejecución y hacer obligatorias algunas políticas de Estado? Si no son así, seguiremos en un mar caótico. Perdónenme la expresión. No, evidentemente este es un tema crítico. Nosotros venimos desarrollando una serie de posiciones en torno al tema. También es un tema bastante interno, ¿no? Y yo no quería desaprovechar la oportunidad de tener a nuestros visitantes de Singapur, que seguramente se van a perder un poco con esta discusión que tendríamos acerca de y a quién le corresponde el ordenamiento territorial, o sea, por qué MINAM, y por qué ese plan, etcétera, ¿no? Creo que amerita una conversación quizás distinta en algún momento, ¿no? Nosotros evidentemente entendemos que el tema es vital, porque ya lo acabamos de escuchar y creo que verlo, ¿no? Es la forma como presentó el señor Tenchi a su equipo, ¿no? Básicamente dijo, bueno, aquí estoy yo, ¿no es cierto? Aquí está la persona que trabajaba con el tema de inversiones, aquí está, o sea, aquí hay todo un conjunto de instituciones que son las que
ven el tema del crecimiento sostenible de la ciudad de manera conjunta, integrada, ¿no? en la realidad, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que, yo voy a tener que guardarme la respuesta, ¿sí? Para una ocasión específica del tema, ¿no? Pero la lección queda, evidentemente no es un tema que podamos simplemente ignorar. Sin eso, evidentemente, no vamos a poder desarrollar el país de manera armónica. Un comentario aquí entonces, ¿sí? Un segundo. Gracias. Martín Beaumont, de la Fundación Avina. Siguiendo la misma línea, pero para, en verdad, convertirlo en una pregunta para nuestros visitantes. Efectivamente, hay muchas lecciones útiles de la experiencia de Singapur, desde el buen liderazgo, como lo llamaba usted, decisión política, visión de largo plazo, etcétera. Pero hay un elemento relacionado con este último comentario de Raúl, que es el tejido institucional. Aquí en Lima, por ejemplo, solamente en la ciudad de Lima, si uno ve el tejido institucional de la gestión del agua, hay decenas de instituciones que participan en una fragmentación y superposición de responsabilidades increíbles. La misma Municipalidad de Lima apenas si tiene voz en el espacio de la empresa que gestiona el agua. Absurdo, ¿no? Entonces, la pregunta que yo haría más bien a partir de esos comentarios que se hacían a usted sería ¿cómo han resuelto a lo largo del tiempo los retos en materia del tejido institucional para generar esa visión de largo plazo que sea compartida entre distintas partes que se encargan de esos elementos? Well, maybe you didn't have the problems to begin with. Este es un problema de cualquier sociedad, de cualquier nación. Singapur no ha sido la excepción. Es un problema muy complejo, así que creo que en el caso de Singapur hemos encarado los mismos problemas y los retos de falta de institucionalidad, falta de cooperación interinstitucional. Pero ustedes simplemente necesitan, algunas veces, el liderazgo que defina cuáles son los problemas principales. Y en el caso del agua, por ejemplo, para Singapur fue visto como un problema existencial, porque éramos una isla pequeña, teníamos que comprar agua de otros países, así que el agua fue visto como una necesidad que debía ser enfocada con mucho cuidado, así que el agua se volvió una política, un problema que provino directamente de la oficina del primer ministro, así que fue algo que teníamos que incluir en nuestras políticas, así que eso ayudó de alguna manera para asegurarnos de que las políticas fueran integradas entre diferentes agencias. La vivienda también fue otro ejemplo, algo que nos dio una prioridad política bastante alta, así que el tema del desarrollo de viviendas fue establecido como una superagencia que tenía mucho poder para adquirir terrenos, para construir viviendas, construir comunidades. Y en los primeros años era como una pequeña gobernancia. Ese era el nivel de poder que tenía la agencia de viviendas. Pero una fuerza positiva en ese entonces. Así que estas agencias fueron superagencias en realidad, porque fueron definidas por los líderes políticos como una prioridad clave para Singapur en ese entonces. Buenas tardes, Guillermo Ruiz. Good afternoon, Guillermo Ruiz from Los Olivos. El distrito de Los Olivos, el distrito de Los Olivos is the northern part of Lima, one of the most vibrant areas and most actually astonishing places in Lima, with incredible vibe for the technology, right? So we're talking to somebody who Okay, thank you very much. But, bueno, ciertamente en Los Olivos ha hecho una inversión importante en infraestructura digital. Tenemos 96 kilómetros de fibra óptica y estamos pasando ahora a servicios de teleasistencia, educación y seguridad a la población. He escuchado con mucha atención los conceptos y las imágenes de lo que ahora es Singapur.
de niño las noticias que recibíamos de Singapur eran muy diferentes. Y es extraordinario saber que es posible construir realidades de este tipo. Estamos en ese reto también en Perú. Y en muchas ciudades nuestras aspiramos a ser tan igual o mejor. Pero sabemos que necesitamos de algunas, no diré ayudas de dinero, sino ayudas de mirar las cosas. Porque las experiencias sirven para nutrir conceptos, iniciativas, y entonces encauzar proyectos de desarrollo como el que ustedes ahora nos han dado a conocer. Tengo un par de preguntas. En el lapso que ha significado el desarrollo que ustedes han alcanzado, evidentemente tiene que haber habido un momento en que han convencido a la población y les han tenido que dar desde la raíz una educación tal que provoque en el tiempo que este resultado sea sostenible. ¿Qué estrategias, qué inversión fue necesaria para lograr que la plataforma educacional coincida con el tipo de desarrollo, llámese a nivel de maestros, a nivel de caracterizaciones del currículo o de los programas de enseñanza, con las estrategias del gobierno en el marco de este concepto que ustedes nos han planteado ahora de políticas integradas, que ciertamente es algo que es muy conveniente tener en cuenta? Dice mucho esto del concepto de políticas integradas. Y lo otro es, en el mismo sentido, ¿qué estrategia de desplazamiento respecto de la población? Porque Singapur es una ciudad un lugar muy grande, un país-ciudad, ¿no? En donde hay ahora 5 millones de habitantes y aunque he visto lo de las bicicletas, me imagino que un porcentaje importante de esa población son estudiantes. Acá en Lima tenemos 2.200.000 estudiantes de educación básica que se desplazan cada día, pero no hay servicios específicos de transporte para ellos. Y el 35% de esa población toma algún tipo de vehículo automotor y un mínimo usa bicicleta, ¿no? Entonces, ahí también hay un espacio a analizar respecto de lo que acontece en nuestra ciudad. Aparte de que hay aproximadamente 250.000 atenciones médicas diarias, lo cual significa que hay otro número de personas enfermas que buscan que desplazarse y que enfrentan la crisis del transporte que vive nuestra ciudad. Bueno. ¿Algún otro comentario? Would you like to make comments? Just feel free, okay? Well, maybe just a comment on the Bueno, del lado de la educación creo que están completamente en lo cierto. El capital humano es realmente una parte importante del desarrollo. En el caso de Singapur no fue la excepción. Las políticas educativas de muchas maneras también estaban relacionadas al desarrollo económico. Muchos elementos de las políticas educativas también hablan acerca de elementos de interés nacional como la preservación del agua, cuidado del medio ambiente. Fueron incluidos dentro de las currículas de la escuela primaria, secundaria e incluso más allá, a nivel técnico, los EDBs que trabajaban muy cercanamente con las universidades y tratando de establecer unos institutos vocacionales técnicos que puedan entrenar suficientes técnicos para puedan servir a las industrias. Incluso en los casos de los cuales no se podían alcanzar posiciones de ingenieros, arquitectos o médicos, había una consulta cruzada con los ministros encargados del desarrollo para atraer inversiones, para asegurarse de que este tipo de posiciones sean cubiertas, y había una sincronización de políticas para el desarrollo económico y el desarrollo educativo. Tengo curiosidad acerca de un elemento. Rafael, usted mencionó que actualmente usted está ayudando a ciudades de Brasilia y Belo Horizonte. Eso significa que ellos los han contratado. ¿Qué tan caro es usted, señor? ¿Y qué tipo de servicios provee con estos contratos? Porque yo consideraría, por ejemplo, que Los Olivos tiene mucho dinero.
Y Lima, la ciudad de Lima, también podría de repente ir más allá y por supuesto esa es una idea nada más, pero realmente me da curiosidad porque hay mucho que podríamos aprender de usted y creo que podríamos acelerar muchos procesos, aunque estas partes son partes del sueño, ¿no? Si es que fuera posible. Bueno, el costo de mis honorarios es un secreto de Estado. En términos de costos, nosotros dependería, por supuesto, de la complejidad del plan, de la complejidad del tipo de trabajo que ustedes requieran, porque generalmente damos un margen de trabajo y luego negociamos a partir de eso, si es que lo que ustedes quieren, lo que no quieren, les damos un modelo estandarizado y luego llegamos a un precio que es una figura que no les puedo dar exactamente porque dependerá de caso a caso, ¿no? de cada escenario en particular. Pero en general nuestro trabajo lo que hacemos es, por ejemplo, en el caso de Brasilia y en el caso de Belo Horizonte es la primera parte de nuestro estudio, generalmente lo que llamamos el estudio de posicionamiento, el estudio económico que trata de... Porque un plan no puede surgir sin un estudio económico. Debemos basarnos en los pilares fundamentales. Los pilares son las industrias existentes, estudiarlas, y luego cuáles son las nuevas industrias que vamos a tratar de introducir. Por ejemplo, en el caso de Brasilia, hoy en día el 70% de la población en Brasilia trabaja para el sector privado. Y es algo así porque es una semilla del gobierno. Entonces, fuimos empleados por el gobierno de Brasilia para saber cuáles eran las posibilidades en los años venideros, cuáles son las industrias que podrían surgir a 5 o 10 años de aquí, industrias que sean adecuadas para Brasilia. Entonces, en corto plazo no podemos, tenemos que enfocarnos en las industrias existentes, que son industrias en crecimiento, y que por supuesto tenemos que sacar un aproximado de cómo crecerá la infraestructura, el capital humano en los próximos años, de tal manera que podemos estudiar esas industrias, que básicamente es la primera parte de nuestro estudio. Eso nos toma de 3 a 4 meses obtener esa primera parte porque es crítica para nuestros propósitos, porque debemos incluir la economía, las actividades económicas, la estructura laboral. Sin estos datos no podemos realizar un plan, porque debemos basarnos en las actividades económicas que se van a realizar durante los próximos 3 o 4 años. Entonces, una vez que ya tenemos toda esta información con respecto a las actividades, vamos a buscar la demanda, por ejemplo, la demanda de tierras para industrias. Por supuesto, esto también va a ser parte del estudio y al mismo tiempo vamos a proyectar la población en términos de crecimiento natural de la población, así como introducir algunas industrias. Por supuesto, la industria podría migrar de la ciudad, pero con la población tener un aproximado de la demanda de tierras para vivienda, para infraestructura social, para necesidades de transporte, antes de sentarnos y realizar el esquema del plan. Así que esta es básicamente la secuencia de nuestro trabajo, y el costo, por supuesto, variará, y es algo que deberíamos ver el caso en particular. Tenemos 5 minutos más. Si tienen algún otro comentario de aquí de la mesa, y si no, pasaríamos a algunas reflexiones finales de parte de nuestros visitantes singapurienses. No sé, ¿alguno de ustedes? Sí, por favor. Buenas tardes. Buen día, ¿no? Buenas tardes, Augusto Rey, del municipio de Lima. Perfecto. Bueno, la experiencia que nos han contado sin duda es una experiencia que hay que observar, hay que estudiar y de la cual hay mucho por aprender, ¿no? Yo tengo una duda básica, que es el trabajo con el sector privado. Todo país, toda ciudad que se encuentra en un proceso de desarrollo muy intensivo, además, como está pasando con la ciudad de Lima, requiere el apoyo del sector privado. Sin embargo, algo que sucede en Lima, por ejemplo, y con el crecimiento urbano, es que muchas veces es el sector privado y no el gobierno, sea el gobierno local, el metropolitano o el gobierno central, quien dirige ese crecimiento, si no terminan siendo las empresas constructoras, las inmobiliarias, que determinan cuál es el crecimiento urbano dependiendo de la demanda que hay de parte de los mismos ciudadanos. ¿Cómo generar una alianza con el sector privado cuando aún
los gobiernos locales o el gobierno metropolitano no tienen las fortalezas, cuando no hay un plan urbano todavía aprobado, que sea además apropiado por todos los vecinos, las distintas autoridades, y más aún cuando Lima, por ejemplo, pues, está absolutamente atomizado el poder. Estamos hablando de una ciudad de un poco más de 9 millones de habitantes, que tiene una especie de 43 feudos, que son los gobiernos locales sumados al gobierno provincial de Lima. El gobierno provincial de Lima, el gobierno metropolitano, solamente tiene competencias en cercado de Lima y en las vías metropolitanas. Y luego tenemos otros 42 distritos con autonomía política, administrativa, económica, que de alguna u otra manera son intocables y pueden tomar sus decisiones de manera autónoma. ¿Cómo generar esa alianza con el sector privado? Y ahí la pregunta, ¿cómo se forjó esa alianza con el sector privado cuando Singapur comenzó a fortalecerse, a crecer económicamente, sin verse afectado por la voluntad misma del sector privado de generar ingresos y generar réditos sin la planificación propia del Estado, ¿no? Ahí les dejo la pregunta. Muchas gracias. Perfecto. Ok. Go ahead. Creo que en el caso de Singapur, el problema de las tierras especialmente fue un problema muy importante que debemos enfrentar. Para ser capaces de desarrollar esta política, el Estado tenía posesión de la tierra. Inicialmente, esta tierra era muy fragmentada por diferentes propietarios, así que uno de los instrumentos más importantes que nos permitió el desarrollo de estas medidas fue la facilitación de las adquisiciones de tierras por el gobierno, así que nos permitió ensamblar un plan a pesar de los diferentes propietarios, y que fue un punto bastante crucial para nuestros planes estratégicos. Ahora, lo que sucedió fue que en ese momento el gobierno estableció algunos planes, algunas guías básicas y un diseño general para tener un proceso transparente, de tal manera que el desarrollo con la intervención del sector privado pueda ser construido de acuerdo al plan. En ese sentido, hemos caminado con el sector privado, pero en el camino que fue establecido por el gobierno. De esa manera iniciamos esa relación mutua. ¿Comentarios finales? ¿Quieren dar algún comentario final? Sí, por favor, Rafael. Creo que la mayoría de ustedes que están aquí están preocupados por el futuro, de otra manera no estarían aquí. Creo que lo más importante dentro de cada lugar en el mundo son dos puntos. Uno de ellos es el desarrollo residencial y el otro es la creación de trabajo. Entonces estos son problemas que lindan con la inclusión social, y el camino va a ser duro, por supuesto. No es una tarea fácil ser un planeador estratégico. Yo he sido un planeador por los últimos 29 años. Todos los días son retos nuevos, diferentes países, diferentes retos, pero esta es la naturaleza de las cosas. Creo que mientras tengamos el poder de decisión para avanzar y alcanzar un mejor mañana, creo que en lugar de debemos ser considerados, debemos pensar en las siguientes generaciones para saber qué van a pensar de nosotros cuando dejemos este mundo. Muchas gracias por todos los comentarios. Creo que al menos han podido compartir y determinar cuáles son algunos de los retos, al menos superficialmente, sobre lo que está pasando con su ciudad. Ahora, en los últimos 20 años, algunos de los países que han visto en Singapur un modelo en la región asiática han permitido compartir con ellos algunas experiencias. China, por ejemplo, empezó a buscar su industrialización, planeando su desarrollo futuro. Uno de los primeros pasos que ellos buscaron fue bastante simple. A un nivel gubernamental existió un acuerdo en los cuales los chinos desarrollaron un experimento en la ciudad de Suzhou, al sur de Shanghái, para crear un pueblo que tenga
un elemento de creación de trabajos bastante significativo. Entonces allí surgió una alianza entre el gobierno de Singapur y de China para desarrollar el parque industrial de Suzhou, que es un parque industrial experimental desarrollado en China, y antes de saberlo era uno de los parques industriales más competitivos que surgieron en el mercado chino. Una experiencia bastante similar fue la que vimos plasmada en India. Realizamos una planta en Bangalore en alianza con el gobierno de Singapur. Mr. Ratan Tata de la corporación Tata tiene una relación muy cercana con Singapur y nos invitó a participantes de Singapur para que ayuden a desarrollar el plan maestro en un terreno para desarrollar una industria y un plan maestro con desarrollo sostenible. Así que plasmamos algunas de nuestras experiencias en estos países que, por supuesto, presentaron retos similares a los que nosotros tuvimos que encarar. Son países altamente competitivos, pero el deseo de los diferentes participantes de estos países para experimentar fue, creo, algo crucial para el éxito de cada una de esas experiencias. Singapur simplemente jugó un papel secundario en el compartir de experiencias, pero esperamos ser capaces de explorar. Mi organización, por supuesto, el señor Cruz y Rafael, hemos cubierto diferentes espectros en el desarrollo de planes económicos, inversión y desarrollo, y espero que sea un inicio para las discusiones que nos esperan. César Lama, por favor. Brevemente, yo quisiera intentar una relación entre la posición de Singapur y nuestros temas. Sí. Enfoque global. Nuestras ciudades se han formado en el marco de un enfoque global. La Panamericana viene por la sierra ecuatoriana, porque por la costa no puede ir, es imposible. Entra al Perú por la costa peruana, porque por la sierra peruana es más complicado. Sigue en Chile por la costa chilena, porque no tiene otro sitio. Y a Bolivia entra por la sierra, por el centro de la sierra boliviana, por el lago Titicaca. En esos ejes están las ciudades. Desde Ecuador, Quito, etcétera, Guayaquil, entra al Perú, etcétera. Nuestro desarrollo transversalizó el sistema urbano. Fue desarrollo que demandó. Además, en esos ejes se daba el encuentro con los puertos. Economía primaria exportador generaba los polos de la costa. Se ha balanceado relativamente la situación, pero lo que insisto es que el tema global ha incidido en la formación de nuestras ciudades. Ahora vemos en nuestro taller de la universidad, hemos variado el mapa que teníamos. Tenemos un mapa en que estaba Norteamérica, Sudamérica, Europa y África. Y ahora hemos cambiado otro mapa que está Norteamérica, Sudamérica, Asia, Pacífico, y entonces hemos pasado de ser la puerta trasera del desarrollo a ser la puerta principal del Pacífico, donde se supone que va a estar el futuro desarrollo de la economía mundial. En la costa de Sudamérica tenemos 4 puntos portuarios: Pasto, Bayóvar, Marcona y Antofagasta. Pero son portuarios hacia el interior. Tienen limitaciones de calado. Hemos encontrado en la universidad que el único punto donde podríamos romper ese esquema es en San Lorenzo. De repente hay otro, es San Lorenzo. Lima, la única ciudad de 9 millones frente al Pacífico, con San Lorenzo. Si logramos que San Lorenzo sea el Singapur de Sudamérica, solamente tendríamos competencia con un punto en Centroamérica y otro en Norteamérica. Si la economía mundial crece en el Asia, nuestro puerto de San Lorenzo crecerá. ¿Qué es lo que ocurre en Sudamérica en este momento? Apenas maneja el 8% del transporte con contenedores. 8%. 4% se lo lleva a Panamá. El 4% restante se reparte entre los puertos del Atlántico y del Pacífico de Sudamérica. La única oportunidad de Sudamérica es San Lorenzo. San Lorenzo está comprometido en el contrato de concesión que han dado a los puertos, que en 100 kilómetros la redonda el gobierno no puede hacer nada. Habría que revisar ese tema para ver si es factible ver algo. ¿Qué quiere decir eso? Que si San Lorenzo constituye una alternativa, Lima 2035 tiene solución. Segundo, densificación. Como dije anteriormente,
70% de la tierra urbana de Lima está comprometida por construcciones, autoconstrucción. ¿Qué hacemos? Tratemos de densificar lo máximo entre Surco, San Borja y La Molina y replanteemos el tema metropolitano. Pasemos de una ciudad a una aglomeración urbana. Entonces tenemos Huacho, tenemos Cañete, hasta Pativilca y hasta Cañete, hasta Pisco de repente. Entonces no trabajemos como la ciudad al 2035, la ciudad de Lima, un solo núcleo, sino trabajemos como un sistema con inversiones, etcétera, para provocar que los 6 millones de habitantes que tenga adicionales a la ciudad de Lima puedan ser redistribuidos adecuadamente sin afectar la lógica de crecimiento de la ciudad. Con relación al desarrollo limpio, es difícil si sabemos que el 60% del agua potable se pierde en las tuberías, mezclándose con los desechos. No es potable. Ahí hay un tema definitivo, ¿es blanco o negro? Segundo, área verde. 1 metro cuadrado por habitante en el promedio de Lima necesita 8 metros cuadrados. ¿Es blanco o negro? O sea, ahí hay decisiones políticas. O rehacemos el agua, o ponemos verde Lima, o desaparecemos. Esa es una decisión política de primera magnitud. En tema de densidad, perdón, en tema de economía, ¿cómo vamos a avanzar si desconocemos nuestras capacidades en nuestra economía, en nuestras pequeñas empresas? Gamarra está exportando, si no me equivoco, $2.000 millones al año. Y Gamarra es un ejemplo. Nosotros en la UNI hemos estudiado como uno de los mejores ejemplos del mundo el sistema logístico de Gamarra. Es el único espacio de comercialización de $2.000 millones que no tiene plataforma logística. ¿Por qué? Porque tiene un sistema inteligente de logística, que va a ser materia seguramente de otra conferencia, pero vayamos, Gamarra es un ejemplo, y Gamarra ha salido solito. O sea, así como Gamarra hay una fuerza económica en Lima que no está siendo canalizada en el enfoque de una economía inteligente. ¿Por qué vamos a confiarnos solamente en las mega empresas internacionales si aquí en el Perú, en Lima, hay alternativas de desarrollo económico? Entonces, esos esquemas, si lo resolvemos, creo que vamos a la próxima reunión, darnos la mano con Singapur y hacer una cooperación bilateral para el desarrollo de nuestras ciudades. Porque son elementos que nos están trabando. Lima sería una maravillosa ciudad, tenemos el mejor centro histórico de Sudamérica, tenemos las mejores condiciones, no hay nieve ni calor excesivo, las mejores condiciones ambientales, los mejores paisajes, nuestro mejor patrimonio. Lima es una bella ciudad, y así como Lima, las ciudades españolas se asentaron sobre las ciudades quechuas. ¿Por qué? Porque fueron los únicos sitios descubiertos por los quechuas donde se podían hacer ciudades. Entonces no es el problema de la ciudad, ni es el problema de la ubicación de Lima. Es el problema del enfoque del desarrollo de Lima, en el que yo propongo que el gobierno central tenga que ver en el tema del desarrollo urbano. Y otra cosa para completar, para terminar, disculpen. Lima mejor dicho, las ciudades de Perú ya no reciben migrantes, ya paró la migración. Crecen por tasas vegetativas, al extremo que no hay movilidad entre barrios. Los crecimientos se dan al interior de los barrios, 1. 2, la tasa de crecimiento del porcentaje de población urbana ya se quedó en 75%. El Perú es uno de los 6 países del mundo que en los próximos 20 años va a mantener una población urbana inferior al 80%. O sea, vamos a seguir teniendo población rural. ¿Y qué está pasando en la zona rural? 9 millones de habitantes, 80.000 asentamientos. En 4.000 asentamientos, que viene a ser el 5% o el 3% del total de asentamientos rurales, se concentran 4 millones de habitantes, es decir, el 50%. O sea, en la zona rural existe un alto proceso de concentración en pueblos de 500 a 2.500 habitantes. Ahí se concentra el 50%, son 4.500 pueblos. Si no abordamos, entonces, ¿qué ocurre? Uno va al basurero de esos pueblos y se encuentra exactamente la misma basura de los barrios de Lima. Quiere decir que ya está en el consumo urbano. ¿Y qué significa el consumo urbano? Espacio público, plazuelas, etc. Y nosotros yo propuse la creación en el Ministerio de Vivienda de pueblos rurales. Embellezcamos, y Antioquia fue uno de los primeros pueblos. Un éxito maravilloso, 1.000 soles costaba una casa en Antioquia, ahora cuesta $10.000. Entonces, ese es un conjunto de cuestiones que creo que es importante combinar con los ejemplos de Singapur. Perfecto. Muchas gracias. Your last words for us and then mine.
Gracias. Ha sido una discusión enriquecedora y creo que en el proceso estamos aprendiendo mucho de lo que está sucediendo en Lima, Perú. De hecho, creo que esta es mi primera visita a Lima, a Perú. He oído hablar, para la mayoría de gente, Perú es Machu Picchu y está relacionada porque es el lugar más conocido que tienen en términos turísticos, pero en el almuerzo aprendí un poco más acerca de qué tipo de riqueza en herencia cultural y la mayoría y lo inventiva que es la gente peruana, porque es que creo que son la capital de la papa en el mundo. Creo que tienen 5.000 variedades de papa y me pregunto cómo sucedió. Y aprendí que la biotecnología empezó incluso antes de los incas, cuando tenían que aprender a saber cómo adaptar, a hacer papas a través de un proceso experimental de las raíces. Y ahora creo que es increíble tener esa variedad impresionante de papas, y creo que eso habla del poder del capital humano, de una manera que ha conducido de la misma manera a Singapur durante los últimos 60 años. En ese caso nosotros no teníamos tierra, no teníamos activos, y creo que aquí ustedes están limitados por los desiertos o por algunas limitaciones geográficas, pero deben encontrar las soluciones a los problemas propios. Y creo que veo a Lima con optimismo, una ciudad de 9 millones de habitantes que está creciendo significativamente, y creo que sí, y siguen creciendo a la tasa de 7-9% al año. Su PBI se va a duplicar en los próximos 10 años, así que por supuesto que va a haber un progreso significativamente para tornarse una de las ciudades más desarrolladas en el mundo, pero para que lleguen allí dependerá de los factores que hemos mencionado esta tarde, y creo que si hay suficiente preocupación y cuidado de parte de los ciudadanos y los líderes para encontrar la solución correcta, estoy seguro de que lo van a lograr. Y creo que una organización como el CEPLAN, que reporta directamente al presidente, es lo que realmente está tratando de solucionar el problema desde un punto crítico, para jugar un papel que integre el planeamiento y desarrollo y asegurarnos de que probablemente las debilidades en términos que han mencionado sean vencidas, y una vez que tengan eso en su lugar tendrán los pilares básicos para lograr la sostenibilidad y la habitabilidad, y harán mucho más de lo que Singapur ha logrado. Así que estoy ansioso por ver lo que oiré en el futuro acerca de Lima, y por supuesto nosotros también tenemos un rol que jugar siendo sus aliados en el camino de alcanzar una Lima sostenible y habitable. Así que de nuestra parte, del Centro de Ciudades Habitables, seremos sus consultores y estaremos más que encantados de trabajar a su lado. Por supuesto, los exhortamos a que salgan y vean el mundo, especialmente miren Singapur, porque creo que del mundo aprenderán tendrán muchas ideas nuevas de cómo adaptarlas y tornar Lima una mejor ciudad en donde vivir. Yo quiero agradecer evidentemente a la delegación de Singapur, que han tenido realmente no solamente nos ha dado la oportunidad a nosotros de aprender acerca de Singapur, sino también de empezar a cuestionarnos de algo que me parece fundamental. Nosotros tenemos, ¿no?, 15, 20 años de crecimiento económico, 15, 20 años de un poco de estabilidad, y esto está generando, digamos, en nosotros los peruanos la necesidad de empezar a pensar en el largo plazo, ¿no? O sea, de darnos el lujo de algo que antes no podíamos hacer, porque la inestabilidad evidentemente no permite planear ni pensar nada más allá del día a día. Ahora podemos hacerlo, sobre todo para poder evitar los errores del pasado, ¿sí? Hoy en día, si Lima es una ciudad un poco caótica, es porque creció de manera desordenada, ¿sí? Tenemos que evitar que el crecimiento económico, que es tan positivo, digamos, para el desarrollo humano de los peruanos, se vea afectado justamente nuevamente por los temas del caos del transporte, ¿no?, de ciudades que son realmente invivibles.
Me queda claro a mí, sinceramente, la importancia del liderazgo, ¿no? El liderazgo político, como decía el profesor aquí Lama, ¿no? Estas cosas no suceden si no hay desde arriba quien diga, bueno, así hay que empezar a hacerlo, ¿no? Así hay que hacerlo. Está muy claro que si uno deja que las entidades gubernamentales, privadas, etcétera, digamos, resuelvan sus diferencias todo el tiempo por sí mismos, tenemos un problema, pero también tenemos que enmarcar esto dentro de nuestra cultura democrática, ¿no? Entonces, la cultura democrática exige que se impongan las buenas ideas, ¿sí? Más que se imponga simplemente el poder por sí mismo. Somos un país un poco diferente en ese sentido y creo que estamos empezando a caminar esa ruta de inteligencia y de debate democrático a partir del conocimiento, porque una cosa que me parece muy importante, y lo acabo de ver en el tema del diálogo nacional, es cuántas veces la gente discute sobre temas de los que conoce muy poco, ¿no? Entonces lo importante es conocer un poco más y conocer de las experiencias internacionales me parece fundamental. Muchísimas gracias a todos por aceptar nuestra invitación aquí en CEPLAN. Hasta luego. Espectros en el desarrollo de planes económicos, inversión y desarrollo, y espero que sea un inicio para las discusiones que nos esperan. César Lama, por favor. Brevemente, yo quisiera intentar una relación entre la posición de Singapur y nuestros temas. Sí. Enfoque global. Nuestras ciudades se han formado en el marco de un enfoque global. La Panamericana viene por la sierra ecuatoriana, porque por la costa no puede ir, es imposible. Entra al Perú por la costa peruana, porque por la sierra peruana es más complicado. Sigue en Chile por la costa chilena, porque no tiene otro sitio. Y a Bolivia entra por la sierra, por el centro de la sierra boliviana, por el lago Titicaca. En esos ejes están las ciudades. Desde Ecuador, Quito, etcétera, Guayaquil, entra al Perú, etcétera. Nuestro desarrollo transversalizó el sistema urbano. Fue desarrollo que demandó. Además, en esos ejes se daba el encuentro con los puertos. Economía primaria exportador generaba los polos de la costa. Se ha balanceado relativamente la situación, pero lo que insisto es que el tema global ha incidido en la formación de nuestras ciudades. Ahora vemos en nuestro taller de la universidad, hemos variado el mapa que teníamos. Tenemos un mapa en que estaba Norteamérica, Sudamérica, Europa y África. Y ahora hemos cambiado otro mapa que está Norteamérica, Sudamérica, Asia, Pacífico, y entonces hemos pasado de ser la puerta trasera del desarrollo a ser la puerta principal del Pacífico, donde se supone que va a estar el futuro desarrollo de la economía mundial. En la costa de Sudamérica tenemos 4 puntos portuarios: Pasto, Bayóvar, Marcona y Antofagasta. Pero son portuarios hacia el interior. Tienen limitaciones de calado. Hemos encontrado en la universidad que el único punto donde podríamos romper ese esquema es en San Lorenzo. De repente hay otro, es San Lorenzo. Lima, la única ciudad de 9 millones frente al Pacífico, con San Lorenzo. Si logramos que San Lorenzo sea el Singapur de Sudamérica, solamente tendríamos competencia con un punto en Centroamérica y otro en Norteamérica. Si la economía mundial crece en el Asia, nuestro puerto de San Lorenzo crecerá. ¿Qué es lo que ocurre en Sudamérica en este momento? Apenas maneja el 8% del transporte con contenedores. 8%. 4% se lo lleva a Panamá. El 4% restante se reparte entre los puertos del Atlántico y del Pacífico de Sudamérica. La única oportunidad de Sudamérica es San Lorenzo. San Lorenzo está comprometido en el contrato de concesión que han dado a los puertos, que en 100 kilómetros de la redonda el gobierno no puede hacer nada. Habría que revisar ese tema para ver si es factible ver algo. ¿Qué quiere decir eso?
que si San Lorenzo constituye una alternativa, Lima 2035 tiene solución. Segundo, densificación. Como dije anteriormente, hay 70% de la tierra urbana de Lima está comprometida por construcciones, autoconstrucción. ¿Qué hacemos? Tratemos de densificar lo máximo entre Surco, San Borja y La Molina y replanteemos el tema metropolitano. Pasemos de una ciudad a una aglomeración urbana. Por una agencia llamada Desarrollo Económico, que cae bajo el Ministerio de Comercio, y el EDP básicamente sirve como la agencia líder. Desde la época en que Singapur se convirtió en un país independiente, quedó claro para el gobierno que Singapur necesitaba conectarse con el mundo. A cierto punto había una población de 2 millones de habitantes, no había un mercado doméstico prácticamente. El enfoque del desarrollo económico en Singapur ha sido uno que ha sido impulsado por oportunidades globales e internacionales, dado que Singapur era un país muy pequeño, con una población muy pequeña. Una de las cosas fundamentales que el Estado persiguió fue asegurarse que Singapur sea un país abierto a los negocios internacionales. La actividad de atraer empresas extranjeras a Singapur se convirtió en una parte central del desarrollo, de la estrategia de desarrollo económico de Singapur. En los últimos 40 años, por tanto, Singapur activamente ha promovido empresas internacionales para que echen raíces. Hoy hay 7.000 empresas multinacionales en diversas industrias. El sector manufactura es una gran parte de la economía que contribuye aproximadamente 20% al PBI de Singapur, y otros sectores que pueden incluir la industria financiera, logística, transporte. Singapur tiene un puerto principal, también es uno de los hubs aéreos más importantes en la región Asia-Pacífico. Por lo tanto, la filosofía siempre fue la de perseguir un modelo económico que fuera diverso, que estaba conectado al mundo. En los últimos 40 años, la naturaleza de la economía de Singapur ha cambiado. ¿No? En una de las diapositivas que el señor Koo mencionó, cuando Singapur se convirtió en un país independiente en la década de los 60, había un tema muy grande con el desempleo. Así que en un momento dado, el enfoque fue tratar de crear la mayor cantidad de trabajos que sean posibles. Así que el esfuerzo fue generar industrias intensivas en mano de obra, ¿no? Como la minería de carbón, etcétera. Y Singapur terminó con el problema en la década de los 70 de desempleo, ya que el gobierno hizo un esfuerzo consciente de empezar a elevar las habilidades de los ciudadanos de Singapur a través de centros de capacitación, y muchos de estos fueron establecidos en colaboración con la industria privada. Así que el gobierno de Singapur se asoció con empresas internacionales como Philips, ¿no? De Holanda, con Olay, ¿no? Un fabricante alemán, Seiko de Japón, para establecer estos centros de capacitación. Y esto elevó la capacitación general de la población en la industria de manufactura. Y en los 70s y en los 80s, el gobierno de Singapur, esta junta o este comité, atrajo inversiones de Norteamérica, ¿no? en el rubro electrónico, y ahí empezó a despertar el brazo electrónico de Singapur. Y a medida que el país se desarrollaba, el enfoque cayó en diversificar la base de la industria, ¿no? Con inversiones efectuadas por empresas en todas partes del mundo, ¿no? La industria petroquímica, en ingeniería. Y a medida que Singapur entraba, ¿no? En los 90s, en el nuevo milenio, hubo un empuje muy fuerte para
para lograr este desarrollo. Y el gobierno de Singapur hizo una inversión muy significativa en el rubro biomédico, y hoy en día Singapur es un hub reconocido para la investigación biomédica, y todo esto se logró a través de los esfuerzos de esta junta, ¿no? Conjuntamente con la agencia que promueve la investigación, la ciencia y la tecnología. Así que este enfoque integrado, ¿no? Con de promover las industrias y que estén apoyadas por los institutos educativos, así como la comunidad de investigación. Así que esa es esencialmente una de las filosofías básicas detrás del desarrollo industrial de Singapur, ¿no? Asegurándose que se generen empleos en Singapur para la población, asegurándose que nuestras industrias sean globalmente competitivas y relevantes, y manteniendo las puertas abiertas a las inversiones extranjeras. Y habiendo dicho esto, en los días tempranos de la industrialización de Singapur, parte de los esfuerzos iniciales para empezar el desarrollo industrial fue a través de inversiones de las empresas o del gobierno en empresas. El gobierno empezó, por ejemplo, la aerolínea Singapore Airlines. También invirtió en un sinnúmero de conglomerados, ¿no? En ingeniería, en construcción de buques, en la industria de defensa, fueron impulsados a través de inversiones del Estado. Pero la filosofía básica, a pesar de que el gobierno invierte en empresas, es que tiene que competitiva. Estas empresas han sido colocadas en una lista en la bolsa de valores. Muchas de estas compañías tienen franquicias alrededor del mundo, en Sudamérica. Dos principales compañías de Singapur han establecido centros de ingeniería para apoyar las industrias fuera del país, en Brasil específicamente, y así continúa una tendencia de compañías de Singapur que siguen una tendencia global. Así que este es un resumen breve para tratar de cubrir lo más posible, tratando de cubrir las diferentes oportunidades de lo que Singapur puede hacer en términos de las oportunidades para la discusión y presentación de la experiencia que tuvimos. Nuestro tema, por supuesto, además de dar un panorama acerca de Singapur y cómo comienza toda esta historia, ¿verdad? El centro es ciudades vivibles, ¿verdad? ¿Cómo hacer eso? Bien. Sí, buenas tardes. He tenido la suerte de escuchar ya un par de presentaciones de funcionarios del gobierno de Singapur, y a raíz de esas presentaciones yo mismo averiguar, leer, hacer un poco de research. Y un tema que surge en todas las presentaciones que he visto, en la literatura que he consultado, es lo importante que son una serie de principios básicos. En primer lugar, un análisis realista de las ventajas y desventajas, una proyección de cómo enfrentar estas, y con una visión que no es de gratificación instantánea, que es el problema que tenemos típicamente en el Perú, particularmente en todo lo que es decisiones políticas, sino una decisión en función a qué es lo que eventualmente realmente va a funcionar. Igualmente importante en las presentaciones es la importancia que tiene el sector privado y el trabajo conjunto del gobierno con el sector privado. Nuevamente el contraste con el Perú es lamentable, en el sentido que hay una desconfianza profunda. Creo que no hay casi ninguna medida importante de política que haya sido tomada por un acuerdo consciente entre el sector público y el sector privado en el Perú. Actualmente casi es un pecado que alguien del gobierno del sector público en general converse mucho con el sector privado. Solamente tener mucha comunicación y es malo, ¿no? Algo malo debe haber si está hablando con el sector privado. El otro tema es, claro, y digamos, la experiencia que siempre ratifican es que es fundamental que se trabaje juntos.
Y por último es también, lo que se ratifica y también lo han dicho ahora, la importancia de tener no solo el sector público, el sector privado, sino específicamente todo lo que es la comunidad académica, de investigadores, y desarrollar o trabajar conjunto con ellos, que es otro tema que tampoco ocurre aquí. En realidad todas estas cosas son sentido común, hay que hacer un análisis realista. Los peruanos no somos menos hábiles en hacer un análisis realista que nadie en Singapur. Lo que ocurre es que las instituciones que tenemos para poner en práctica, porque el otro tema que se habla es ejecución. Me comentaba una persona de la delegación de Singapur que habían escuchado respecto al plan que tiene Lima y que les sonaba muy interesante el plan que tiene Lima. Y mi comentario fue, qué bueno, porque yo no lo conozco, no creo que casi nadie lo conozca, y le ha puesto 50-1 que no se va a cumplir. Independiente que haya habido una buena voluntad en alguien tratar de organizarlo. Y me veo que no es consultado el plan, no. ¿Con quién? Un poco si nos pudieran ayudar a ver cómo podemos hacer estas cosas tan sencillas, de que haya confianza entre los tres actores fundamentales, que no se actúe con gratificación instantánea o mirando lo que se puede hacer hacia adelante. ¿Por qué funcionó? Aparte del buen liderazgo, ¿por qué esto funcionó? ¿Qué podemos hacer para mejorar lo que ocurre acá en el Perú? Alliances. Well, before that, básicamente me gustaría compartir mi experiencia sobre el planeamiento del desarrollo de Singapur, no solamente en Singapur, sino fuera del país, como en India, China y Brasil, en los cuales tenemos dos grandes proyectos que uno de ellos que ya ha sido culminado, la construcción de una planta. Ahora mismo estamos haciendo una planta de infraestructura en Brasilia, y tengo otras reflexiones al respecto de estas experiencias. Creo que primero que nada tenemos que soñar. Estoy de acuerdo con el presidente, tenemos que soñar. De hecho, tenemos que soñar en grande. Pero los sueños a veces no son realizables o no son operacionalizables, y esos sueños tienen que volverse operativos, rompiendo muchas cajas operativas. Probablemente si es que están en un laberinto, ¿cómo poder llegar al siguiente nivel? Entonces, uno no puede alcanzar metas tecnológicamente altas si es que no tenemos la infraestructura industrial, si es que no tenemos la capacidad del recurso humano, y si no tenemos la infraestructura y los capitales listos para poder volcar todo esto a una manera efectiva. Entonces, debemos ver las industrias actuales, cuáles son las industrias que existen hoy en día que están en crecimiento. Entonces, probablemente en el corto plazo podemos enfatizar, concentrarnos en estas industrias, mientras que en el mediano plazo podemos pensar en infraestructura futura en términos de las instituciones y el desarrollo del capital humano, de tal manera que podamos llegar a los procesos de medio y largo plazo. Así que la idea es tomar pequeños pasos, empezar a gatear antes de caminar. La segunda reflexión es el tema de las oportunidades. Creo que tenemos que crear oportunidades, porque las oportunidades no vienen de la nada si es que no las crean. Creo que un factor muy importante, algo sumamente crítico para el planeamiento, es crear oportunidades, crear trabajos, crear una sociedad socialmente inclusiva que sea accesible a todas las infraestructuras sociales, al transporte público, que esto crea oportunidades para todos los ciudadanos. Mi último comentario sería que tenemos que plantearnos un plan a largo plazo, porque ahora estamos en lo que le llamamos era de la globalización. Estamos compitiendo. Lima está compitiendo con Bogotá, están compitiendo con Londres, con París, Nueva York. Hay unas tendencias globales, inversiones globales. Así que debemos tener un plan, debemos tener un plano
que tenga una dirección, que tenga un norte. No podemos dejar ese plan ad hoc, sino que debemos tener un esfuerzo consensuado para llevar a una meta común. Enfatizar lo que dijo Miguel acerca de los planes, tienen que ser conocidos. Los planes tienen que ser apropiados por la gente, si no los planes no significan nada, ¿verdad? Esto es algo que, por ejemplo, nosotros hemos adoptado dentro de nuestro trabajo en CEPLAN con relación al plan bicentenario. Acabamos de terminar, por ejemplo, un trabajo que es una encuesta, pero en realidad es una serie de entrevistas con más de 100.000 personas para poder capturar e intercambiar esta parte del sueño, que es muy importante, la visión de futuro, ¿verdad? Y además también de abrir siempre el foro a este tipo de actividades donde traemos personas del sector privado, de la academia y del sector gubernamental, ¿no? Hay un trabajo, creo que esperamos no ser la excepción de la regla, sino que esta sea realmente la regla. Usted, señor, creo que tenía un comentario que hacer. ¿Sí? Raúl. Sí. Muy agradecido. Yo quería hacer un par de reflexiones que me parece que tienen que ver no solo con el contexto. Sería buena idea si se presentaran, porque yo no los conocemos necesariamente todos, así que me puede decir su nombre y su Raúl Izárraga, de Red Perú, una ONG que tiene que ver con desarrollo territorial. Ya. Y justamente mi primer comentario era de que la dinámica de los centros urbanos o megalópolis, como en el caso de Lima o Singapur, que es una ciudad-país, Singapore was a city country. It's related. Este tipo de abordaje a problemas como Lima o Singapur no están encaminados desde arriba con una propuesta, una norma, una política de Estado de ordenamiento territorial. Difícilmente el uso del suelo o de los suelos, tanto a nivel urbano como rural, seguirán siendo caóticos como han venido siendo por el momento hasta ahora. 1, 2. Esto tiene que ver también directamente con, por lo menos en el caso peruano, y creo que en la mayor parte de los casos de países de América Latina o de América del Sur, los procesos migratorios son tan violentos, tan permanentes, tan rutinarios, que hacen que las ciudades vayan siendo cada vez, como decía César, más y más inmanejables, porque la densidad urbana va creciendo en contra de la desdensidad, no sé si esa palabra existe, la desdensidad rural. Y para una política como la que entiendo tiene el CEPLAN, de seguridad alimentaria y de manejo también de los espacios rurales o agropecuarios, esto es sumamente importante. Y tercero y último, el problema de quién maneja, quién dirige, quién lidera este tipo de procesos. Se discute si es el CEPLAN, si es la Secretaría de Descentralización, si es el Ministerio del Ambiente, que tiene precisamente una gerencia o un director de ordenamiento territorial, que maneja instrumentos como la zonificación económica y ecológica, por ejemplo, que es fundamental. Si no hay un liderazgo que tenga que ver con el proceso en todas sus dimensiones horizontales y también verticales, va a ser muy difícil que este proceso, por lo menos en el Perú, avance lo más rápidamente posible, que es lo que los peruanos queremos. Y finalmente y último, sí. ¿Cuál es, suponiendo que alguien tenga, ojalá, el liderazgo horizontal? En mi opinión, el Ministerio del Ambiente no debiera tenerlo porque es un poco vertical. Creo que lo que más se acerca, y no es porque usted esté presente, presidente, creo que lo que más se acerca es el CEPLAN. Pero mi comentario final es, ¿cuál es el poder político, técnico y de capacidad operativa del CEPLAN, suponiendo que fuera el eje rector de esto, para poner en ejecución y hacer obligatorias algunas políticas de Estado? Si no son así, seguiremos en un mar caótico. Perdónenme la expresión. No, evidentemente este es un tema crítico. Nosotros venimos desarrollando una serie de posiciones en torno al tema. También es un tema bastante interno, ¿no? Y yo no quería desaprovechar la oportunidad de tener a nuestros visitantes de Singapur
que seguramente se van a perder un poco con esta discusión que tendríamos acerca de y aquí me corresponde el ordenamiento territorial, o sea, el por qué MINAM y por qué ese plan, etcétera, ¿no? Creo que amerita una conversación quizás distinta en algún momento, ¿no? Nosotros evidentemente entendemos que el tema es vital, porque ya lo acabamos de escuchar y creo que verlo, ¿no? Es la forma como presentó el señor Tenchi a su equipo, ¿no? Básicamente dijo, bueno, aquí estoy yo, ¿no es cierto? Aquí está la persona que trabajaba con el tema de inversiones, aquí está, o sea, aquí hay todo un conjunto de instituciones que son las que ven el tema del crecimiento sostenible de la ciudad de manera conjunta, integrada, ¿no? En la realidad, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que, yo voy a tener que guardarme la respuesta, ¿sí? Para una ocasión específica del tema, ¿no? Pero la lección queda, evidentemente no es un tema que podamos simplemente ignorar. Sin eso, evidentemente, no vamos a poder desarrollar el país de manera armónica. Un comentario aquí entonces, ¿sí? Un segundo. Gracias. Martín Beaumont de la Fundación Avina. Siguiendo la misma línea, pero para, en verdad, convertirlo en una pregunta para nuestros visitantes. Efectivamente, hay muchas lecciones útiles de la experiencia de Singapur, desde el buen liderazgo, como lo llamaba usted, decisión política, visión de largo plazo, etcétera. Pero hay un elemento relacionado con este último comentario de Raúl, que es el tejido institucional. Aquí en Lima, por ejemplo, solamente en la ciudad de Lima, si uno ve el tejido institucional de la gestión del agua, hay decenas de instituciones que participan en una fragmentación y superposición de responsabilidades increíbles. La misma Municipalidad de Lima apenas si tiene voz en el espacio de la empresa que gestiona el agua. Absurdo, ¿no? Entonces, la pregunta que yo haría más bien a partir de esos comentarios que se hacían a usted sería ¿cómo han resuelto a lo largo del tiempo los retos en materia del tejido institucional para generar esa visión de largo plazo que sea compartida entre distintas partes que se encargan de esos elementos? Well, maybe you didn't have the problems to begin with. Este es un problema de cualquier sociedad, de cualquier nación. Singapur no ha sido la excepción. Es un problema muy complejo, así que creo que en el caso de Singapur hemos encarado los mismos problemas y los retos de falta de institucionalidad, falta de cooperación interinstitucional. Pero ustedes simplemente necesitan, algunas veces, el liderazgo que defina cuáles son los problemas principales. Y en el caso del agua, por ejemplo, para Singapur fue visto como un problema existencial, porque éramos una isla pequeña, teníamos que comprar agua de otros países, así que el agua fue visto como una necesidad que debería ser enfocada con mucho cuidado, así que el agua se volvió una política, un problema que provino directamente de la oficina del primer ministro, así que fue algo que teníamos que incluir en nuestras políticas, así que eso ayudó de alguna manera para asegurarnos de que las políticas fueran integradas entre diferentes agencias. La vivienda también fue otro ejemplo, algo que nos dio una prioridad política bastante alta, así que el tema del desarrollo de viviendas fue establecido como una superagencia que tenía mucho poder para adquirir terrenos, para construir viviendas, construir comunidades. Y en los primeros años era como una pequeña gobernancia. Ese era el nivel de poder que tenía la agencia de viviendas. Pero una fuerza positiva en ese entonces. Así que estas agencias fueron superagencias en realidad, porque fueron definidas por los líderes políticos como una prioridad clave para Singapur en ese entonces. Buenas tardes, Guillermo Ruiz. Good afternoon, Guillermo Ruiz from Los Olivos.
El distrito de los Olivos, the district of Olivos is the northern part of Lima, one of the most vibrant areas and most actually astonishing very percent in Lima with incredible bias for the technology, right? So we're talking to somebody who Okay, thank you very much. But, bueno, ciertamente Los Olivos ha hecho una inversión importante en infraestructura digital. Tenemos 96 kilómetros de fibra óptica y estamos pasando ahora a servicios de teleasistencia, educación y seguridad a la población. He escuchado con mucha atención los conceptos y las imágenes de lo que ahora es Singapur. De niño, las noticias que recibíamos de Singapur eran muy diferentes. Y es extraordinario saber que es posible construir realidades de este tipo. Estamos en ese reto también en Perú. Y en muchas ciudades nuestras aspiramos a ser tan igual o mejor. Pero sabemos que necesitamos de algunas, no diré ayudas de dinero, sino ayudas de mirar las cosas. Porque las experiencias sirven para nutrir conceptos, iniciativas, y entonces encauzar proyectos de desarrollo como el que ustedes ahora nos han dado a conocer. Tengo un par de preguntas. En el lapso que ha significado el desarrollo que ustedes han alcanzado, evidentemente tiene que haber habido un momento en que han convencido a la población y les han tenido que dar desde la raíz una educación tal que provoque en el tiempo que este resultado sea sostenible. ¿Qué estrategias, qué inversión fue necesaria para lograr que la plataforma educacional coincida con el tipo de desarrollo, llámese a nivel de maestros, a nivel de caracterizaciones del currículo o de los programas de enseñanza, con las estrategias del gobierno en el marco de este concepto que ustedes nos han planteado ahora de políticas integradas, que ciertamente es algo que es muy conveniente tener en cuenta? Dice mucho esto del concepto de políticas integradas. Y lo otro es, en el mismo sentido, ¿qué estrategia de desplazamiento respecto de la población? Porque Singapur es una ciudad un lugar muy grande, un país-ciudad, ¿no? En donde hay ahora 5 millones de habitantes y aunque he visto lo de las bicicletas, me imagino que un porcentaje importante de esa población son estudiantes. Acá en Lima tenemos 2.200.000 estudiantes de educación básica que se desplazan cada día, pero no hay servicios específicos de transporte para ellos. Y el 35% de esa población toma algún tipo de vehículo automotor y un mínimo usa bicicleta, ¿no? Entonces, ahí también hay un espacio a analizar respecto de lo que acontece en nuestra ciudad. Aparte de que hay aproximadamente 250.000 atenciones médicas diarias, lo cual significa que hay otro número de personas enfermas que buscan que desplazarse y que enfrentan la crisis del transporte que vive nuestra ciudad. Bueno. ¿Algún comentario? Yo la just feel free, okay? Well, maybe just a comment on the Bueno, del lado de la educación creo que está completamente en lo cierto. El capital humano es realmente una parte importante del desarrollo. En el caso de Singapur no fue la excepción. Las políticas educativas de muchas maneras también estaban relacionadas al desarrollo económico. Muchos elementos de las políticas educativas también hablan acerca de elementos de interés nacional como la preservación del agua, cuidado del medio ambiente. Fueron incluidos dentro de las currículas de la escuela primaria, secundaria e incluso más allá, a nivel técnico, los EDBs que trabajaban muy cercanamente con las universidades y tratando de establecer unos institutos vocacionales técnicos que puedan entrenar suficientes técnicos para puedan servir a las industrias. Incluso en los casos de los cuales no se podían alcanzar posiciones de ingenieros, arquitectos o médicos, había una consulta cruzada con los ministros encargados del desarrollo
para atraer inversiones, para asegurarse de que este tipo de posiciones sean cubiertas, y había una sincronización de políticas para el desarrollo económico y el desarrollo educativo. Tengo curiosidad acerca de un elemento. Rafael, usted mencionó que actualmente usted está ayudando a ciudades de Brasilia y Belo Horizonte. Eso significa que ellos los han contratado. ¿Qué tan caro es usted, señor? ¿Y qué tipo de servicios provee con estos contratos? Porque yo consideraría, por ejemplo, que Los Olivos tiene mucho dinero. Y Lima, la ciudad de Lima, también podría de repente ir más allá y por supuesto esa es una idea nada más, pero realmente me da curiosidad porque hay mucho que podríamos aprender de usted y creo que podríamos acelerar muchos procesos, aunque estas partes son partes del sueño, ¿no? Si es que fuera posible. Bueno, el costo de mis honorarios es un secreto de Estado. En términos de costo, nosotros dependería, por supuesto, de la complejidad del plan, de la complejidad del tipo de trabajo que ustedes requieran, porque generalmente damos un margen de trabajo y luego negociamos a partir de eso. Si es que lo que ustedes quieren, lo que no quieren, les damos un modelo estandarizado y luego llegamos a un precio que es una figura que no les puedo dar exactamente porque dependerá de caso a caso, ¿no? De cada escenario en particular. Pero en general nuestro trabajo lo que hacemos es, por ejemplo, en el caso de Brasilia y en el caso de Belo Horizonte es la primera parte de nuestro estudio, generalmente lo que llamamos el estudio de posicionamiento, el estudio económico que trata de... Porque un plan no puede surgir sin un estudio económico. Debemos basarnos en los pilares fundamentales. Los pilares son las industrias existentes, estudiarlas, y luego cuáles son las nuevas industrias que vamos a tratar de introducir. Por ejemplo, en el caso de Brasilia, hoy en día el 70% de la población en Brasilia trabaja para el sector privado. Y es algo así porque es una semilla del gobierno. Entonces, fuimos empleados por el gobierno de Brasilia para saber cuáles eran las posibilidades en los años venideros, cuáles son las industrias que podrían surgir a 5 o 10 años de aquí, industrias que sean adecuadas para Brasilia. Entonces, en corto plazo no podemos, tenemos que enfocarnos en las industrias existentes, que son industrias en crecimiento, y que por supuesto tenemos que sacar un aproximado de cómo crecerá la infraestructura, el capital humano en los próximos años, de tal manera que podemos estudiar esas industrias, que básicamente es la primera parte de nuestro estudio. Eso nos toma de 3 a 4 meses obtener esa primera parte, porque es crítica para nuestros propósitos, porque debemos incluir la economía, las actividades económicas, la estructura laboral. Sin estos datos no podemos realizar un plan, porque debemos basarnos en las actividades económicas que se van a realizar durante los próximos 3 o 4 años. Entonces, una vez que ya tenemos toda esta información con respecto a las actividades, vamos a buscar la demanda, por ejemplo, la demanda de tierras para industrias. Por supuesto, esto también va a ser parte del estudio, y al mismo tiempo vamos a proyectar la población en términos de crecimiento natural de la población, así como introducir algunas industrias. Por supuesto, la industria podría migrar de la ciudad, pero con la población tener un aproximado de la demanda de tierras para vivienda, para infraestructura social, para necesidades de transporte, antes de sentarnos y realizar el esquema del plan. Así que esta es básicamente la secuencia de nuestro trabajo, y el costo, por supuesto, variará, y es algo que deberíamos ver el caso en particular. Tenemos 5 minutos más. Si tienen algún otro comentario de aquí de la mesa, y si no, pasaríamos a algunas reflexiones finales de parte de nuestros visitantes singapurienses. No sé, ¿alguno de ustedes? Sí, por favor. Buenas tardes. Buen día, ¿no? Buenas tardes, Augusto Rey, del municipio de Lima. Perfecto. Bueno, la experiencia que nos han contado sin duda es una experiencia que hay que observar, hay que estudiar y de la cual hay mucho por aprender, ¿no? Yo tengo una duda básica, que es el trabajo con el sector privado.
todo país, toda ciudad que se encuentra en un proceso de desarrollo muy intensivo además, como está pasando con la ciudad de Lima, requiere el apoyo del sector privado. Sin embargo, algo que sucede en Lima, por ejemplo, y con el crecimiento urbano, es que muchas veces es el sector privado y no el gobierno, sea el gobierno local, el metropolitano o el gobierno central, quien dirige ese crecimiento, sino terminan siendo las empresas constructoras, las inmobiliarias, que determinan cuál es el crecimiento urbano dependiendo de la demanda que hay de parte de los mismos ciudadanos. ¿Cómo generar una alianza con el sector privado cuando aún los gobiernos locales o el gobierno metropolitano no tienen las fortalezas, cuando no hay un plan urbano todavía aprobado, que sea además apropiado por todos los vecinos, las distintas autoridades, y más aún cuando Lima, por ejemplo, pues, está absolutamente atomizado el poder? Estamos hablando de una ciudad de un poco más de 9 millones de habitantes que tiene una especie de 43 feudos, que son los gobiernos locales sumados al gobierno provincial de Lima. El gobierno provincial de Lima, el gobierno metropolitano, solamente tiene competencias en Cercado de Lima y en las vías metropolitanas. Y luego tenemos otros 42 distritos con autonomía política, administrativa, económica, que de alguna u otra manera son intocables y pueden tomar sus decisiones de manera autónoma. ¿Cómo generar esa alianza con el sector privado? Y ahí la pregunta, ¿cómo se forjó esa alianza con el sector privado cuando Singapur comenzó a fortalecerse, a crecer económicamente, sin verse afectado por la voluntad misma del sector privado de generar ingresos y generar réditos sin la planificación propia del Estado, ¿no? Ahí les dejo la pregunta. Muchas gracias. Perfecto. Ok, wanna go ahead? Creo que en el caso de Singapur, el problema de las tierras especialmente fue un problema muy importante que debemos enfrentar. Para ser capaces de desarrollar esta política, el Estado tenía posesión de la tierra. Inicialmente, esta tierra era muy fragmentada por diferentes propietarios, así que uno de los instrumentos más importantes que nos permitió el desarrollo de estas medidas fue la facilitación de las adquisiciones de tierras por el gobierno, así que nos permitió ensamblar un plan a pesar de los diferentes propietarios, y que fue un punto bastante crucial para nuestros planes estratégicos. Ahora, lo que sucedió fue que en ese momento el gobierno estableció algunos planes, algunas guías básicas y un diseño general para tener un proceso transparente, de tal manera que el desarrollo con la intervención del sector privado pueda ser construido de acuerdo al plan. En ese sentido, hemos caminado con el sector privado, pero en el camino que fue establecido por el gobierno. De esa manera iniciamos esa relación mutua. ¿Comentarios finales? ¿Quieren dar algún comentario final? Sí, por favor, Rafael. Creo que la mayoría de ustedes que están aquí están preocupados por el futuro, de otra manera no estarían aquí. Creo que lo más importante dentro de cada lugar en el mundo son dos puntos. Uno de ellos es el desarrollo residencial y el otro es la creación de trabajo. Entonces estos son problemas que lindan con la inclusión social, y el camino va a ser duro, por supuesto. No es una tarea fácil ser un planeador estratégico. Yo he sido un planeador por los últimos 29 años. Todos los días son retos nuevos, diferentes países, diferentes retos, pero esta es la naturaleza de las cosas. Creo que mientras tengamos el poder de decisión para avanzar y alcanzar un mejor mañana, creo que en lugar de debemos ser considerados, debemos pensar en las siguientes generaciones para saber qué van a pensar de nosotros cuando dejemos este mundo. Muchas gracias por todos los comentarios. Creo que al menos han
podido compartir y determinar cuáles son algunos de los retos, al menos superficialmente, sobre lo que está pasando con su ciudad. Ahora, en los últimos 20 años, algunos de los países que han visto en Singapur un modelo en la región asiática han permitido compartir con ellos algunas experiencias. China, por ejemplo, empezó a buscar su industrialización, planeando su desarrollo futuro. Uno de los primeros pasos que ellos buscaron fue bastante simple. A un nivel gubernamental existió un acuerdo en los cuales los chinos desarrollaron un experimento en la ciudad de Suzhou, al sur de Shanghái, para crear un pueblo que tenga un elemento de creación de trabajos bastante significativo. Entonces allí surgió una alianza entre el gobierno de Singapur y de China para desarrollar el parque industrial de Suzhou, que es un parque industrial experimental desarrollado en China, y antes de saberlo era uno de los parques industriales más competitivos que surgieron en el mercado chino. Una experiencia bastante similar fue la que vimos plasmada en India. Realizamos una planta en Bangalore en alianza con el gobierno de Singapur. Mr. Ratan Tata de la corporación Tata tiene una relación muy cercana con Singapur y nos invitó a participantes de Singapur para que ayuden a desarrollar el plan maestro en un terreno para desarrollar una industria y un plan maestro con desarrollo sostenible. Así que plasmamos algunas de nuestras experiencias en estos países que, por supuesto, presentaron retos similares a los que nosotros tuvimos que encarar. Son países altamente competitivos, pero el deseo de los diferentes participantes de estos países para experimentar fue, creo, algo crucial para el éxito de cada una de esas experiencias. Singapur simplemente jugó un papel secundario en el compartir de experiencias, pero esperamos ser capaces de explorar. Mi organización, por supuesto, el señor Cruz y Rafael, cubrimos diferentes espectros en el desarrollo de planes económicos, inversión y desarrollo, y espero que sea un inicio para las discusiones que nos esperan. César Lama, por favor. Brevemente, yo quisiera intentar una relación entre la posición de Singapur y nuestros temas. Sí. Enfoque global. Nuestras ciudades se han formado en el marco de un enfoque global. La Panamericana viene por la sierra ecuatoriana, porque por la costa no puede ir, es imposible. Entra al Perú por la costa peruana, porque por la sierra peruana es más complicado. Sigue en Chile por la costa chilena, porque no tiene otro sitio. Y a Bolivia entra por la sierra, por el centro de la sierra boliviana, por el lago Titicaca. En esos ejes están las ciudades. Desde Ecuador, Quito, etcétera, Guayaquil, entra al Perú, etcétera. Nuestro desarrollo transversalizó el sistema urbano. Fue desarrollo que demandó. Además, en esos ejes se daba el encuentro con los puertos. Economía primaria exportador generaba los polos de la costa. Se ha balanceado relativamente la situación, pero lo que insisto es que el tema global ha incidido en la formación de nuestras ciudades. Ahora vemos en nuestro taller de la universidad, hemos variado el mapa que teníamos. Tenemos un mapa en que estaba Norteamérica, Sudamérica, Europa y África. Y ahora hemos cambiado otro mapa que está Norteamérica, Sudamérica, Asia, Pacífico, y entonces hemos pasado de ser la puerta trasera del desarrollo a ser la puerta principal del Pacífico, donde se supone que va a estar el futuro desarrollo de la economía mundial. En la costa de Sudamérica tenemos 4 puntos portuarios: Pasto, Bayóvar, Marcona y Antofagasta. Pero son portuarios hacia el interior. Tienen limitaciones de calado. Hemos encontrado en la universidad que el único punto donde podríamos romper ese esquema es en San Lorenzo. De repente hay otro, es San Lorenzo. Lima, la única ciudad de 9 millones frente al Pacífico, con San Lorenzo. Si logramos que San Lorenzo sea el Singapur de Sudamérica, solamente tendríamos competencia con un punto en Centroamérica y otro en Norteamérica. Si la economía mundial crece en el Asia,
nuestro puerto de San Lorenzo crecerá. ¿Qué es lo que ocurre en Sudamérica en este momento? Apenas maneja el 8% del transporte con contenedores. 8%. 4% se lo lleva a Panamá. El 4% restante se reparte entre los puertos del Atlántico y del Pacífico de Sudamérica. La única oportunidad de Sudamérica es San Lorenzo. San Lorenzo está comprometido en el contrato de concesión que han dado a los puertos, que en 100 kilómetros a la redonda el gobierno no puede hacer nada. Habría que revisar ese tema para ver si es factible ver algo. ¿Qué quiere decir eso? Que si San Lorenzo constituye una alternativa, Lima 2035 tiene solución. Segundo, densificación. Como dije anteriormente, hay 70% de la tierra urbana de Lima está comprometida por construcciones, autoconstrucción. ¿Qué hacemos? Tratemos de densificar lo máximo entre Surco, San Borja y La Molina y replanteemos el tema metropolitano. Pasemos de una ciudad a una aglomeración urbana. Entonces tenemos Huacho, tenemos Cañete, hasta Pativilca y hasta Cañete, hasta Pisco de repente. Entonces no trabajemos como la ciudad al 2035, la ciudad de Lima, un solo núcleo, sino trabajemos como un sistema con inversiones, etcétera, para provocar que los 6 millones de habitantes que tenga adicionales a la ciudad de Lima puedan ser redistribuidos adecuadamente sin afectar la lógica de crecimiento de la ciudad. Con relación al desarrollo limpio, es difícil si sabemos que el 60% del agua potable se pierde en las tuberías, mezclándose con los desechos. No es potable. Ahí hay un tema definitivo, ¿es blanco o negro? Segundo, área verde. 1 metro cuadrado por habitante en el promedio de Lima necesita 8 metros cuadrados. ¿Es blanco o negro? O sea, ahí hay decisiones políticas. O rehacemos el agua, o ponemos verde Lima, o desaparecemos. Esa es una decisión política de primera magnitud. En tema de densidad, en tema de economía, ¿cómo vamos a avanzar si desconocemos nuestras capacidades en nuestra economía, en nuestras pequeñas empresas? Gamarra está exportando, si no me equivoco, $2.000 millones al año. Y Gamarra es un ejemplo. Nosotros en la UNI hemos estudiado como uno de los mejores ejemplos del mundo el sistema logístico de Gamarra. Es el único espacio de comercialización de $2.000 millones que no tiene plataforma logística. ¿Por qué? Porque tiene un sistema inteligente de logística, que va a ser materia seguramente de otra conferencia, pero vayamos, Gamarra es un ejemplo, y Gamarra ha salido solito. O sea, así como Gamarra hay una fuerza económica en Lima que no está siendo canalizada en el enfoque de una economía inteligente. ¿Por qué vamos a confiarnos solamente en las mega empresas internacionales si aquí en el Perú, en Lima, hay alternativas de desarrollo económico? Entonces, esos esquemas, si lo resolvemos, creo que vamos a la próxima reunión, darnos la mano con Singapur y hacer una cooperación bilateral para el desarrollo de nuestras ciudades. Porque son elementos que nos están trabando. Lima sería una maravillosa ciudad, tenemos el mejor centro histórico de Sudamérica, tenemos las mejores condiciones, no hay nieve ni calor excesivo, las mejores condiciones ambientales, los mejores paisajes, nuestro mejor patrimonio. Lima es una bella ciudad, y así como Lima, las ciudades españolas se asentaron sobre las ciudades quechuas. ¿Por qué? Porque fueron los únicos sitios descubiertos por los quechuas donde se podían hacer ciudades. Entonces no es el problema de la ciudad, ni es el problema de la ubicación de Lima. Es el problema del enfoque del desarrollo de Lima, en el que yo propongo que el gobierno central tenga que ver en el tema del desarrollo urbano. Y otra cosa para completar, para terminar, disculpen. Lima mejor dicho, las ciudades de Perú ya no reciben migrantes, ya paró la migración. Crecen por tasas vegetativas, al extremo que no hay movilidad entre barrios. Los crecimientos se dan al interior de los barrios, 1. 2, la tasa de crecimiento del porcentaje de población urbana ya se quedó en 75%. El Perú es uno de los 6 países del mundo que en los próximos 20 años va a mantener una población urbana inferior al 80%. O sea, vamos a seguir teniendo población rural. ¿Y qué está pasando en la zona rural? 9 millones de habitantes, 80.000 asentamientos. En 4.000 asentamientos, que viene a ser el 5% o el 3% del total de asentamientos rurales, se concentran 4 millones de habitantes, es decir, el 50%. O sea, en la zona rural
existe un alto proceso de concentración en pueblos de 500 a 2.500 habitantes. Ahí se concentra el 50%, son 4.500 pueblos. Si no abordamos, entonces, ¿qué ocurre? Uno va al basurero de esos pueblos y se encuentra exactamente la misma basura de los barrios de Lima. Quiere decir que ya está en el consumo urbano. ¿Y qué significa el consumo urbano? Espacio público, plazuelas, etc. Y nosotros creamos, yo propuse la creación en el Ministerio de Vivienda de pueblos rurales. Embellezcamos, y Antioquia fue uno de los primeros pueblos. Un éxito maravilloso, 1.000 soles costaba una casa en Antioquia, ahora cuesta $10.000. Entonces, ese es un conjunto de cuestiones que creo que es importante combinar con los ejemplos de Singapur. Perfecto. Muchas gracias. Your last words for us and then mine. Gracias. Ha sido una discusión enriquecedora y creo que en el proceso estamos aprendiendo mucho de lo que está sucediendo en Lima, Perú. De hecho, creo que esta es mi primera visita a Lima, a Perú. He oído hablar, para la mayoría de gente, Perú es Machu Picchu y está relacionada porque es el lugar más conocido que tienen en términos turísticos, pero en el almuerzo aprendí un poco más acerca de qué tipo de riqueza en herencia cultural y la mayoría y lo inventiva que es la gente peruana, porque es que creo que son la capital de la papa en el mundo. Creo que tienen 5.000 variedades de papa y me pregunto cómo sucedió. Y aprendí que la biotecnología empezó incluso antes de los incas, cuando tenían que aprender a saber cómo adaptar, a hacer papas a través de un proceso experimental de las raíces. Y ahora creo que es increíble tener esa variedad impresionante de papas, y creo que eso habla del poder del capital humano, de una manera que ha conducido de la misma manera a Singapur durante los últimos 60 años. En ese caso nosotros no teníamos tierra, no teníamos activos, y creo que aquí ustedes están limitados por los desiertos o por algunas limitaciones geográficas, pero deben encontrar las soluciones a los problemas propios. Y creo que veo a Lima con optimismo, una ciudad de 9 millones de habitantes que está creciendo significativamente, y creo que sí, y siguen creciendo a la tasa de 7-9% al año. Su PBI se va a duplicar en los próximos 10 años, así que por supuesto que va a haber un progreso significativamente para tornarse una de las ciudades más desarrolladas en el mundo, pero para que lleguen allí dependerá de los factores que hemos mencionado esta tarde, y creo que si hay suficiente preocupación y cuidado de parte de los ciudadanos y los líderes para encontrar la solución correcta, estoy seguro de que lo van a lograr. Y creo que una organización como el CEPLAN, que reporta directamente al presidente, es lo que realmente está tratando de solucionar el problema desde un punto crítico, para jugar un papel que integre el planeamiento y desarrollo y asegurarnos de que probablemente las debilidades en términos que han mencionado sean vencidas, y una vez que tengan eso en su lugar tendrán los pilares básicos para lograr la sostenibilidad y la habitabilidad, y harán mucho más de lo que Singapur ha logrado. Así que estoy ansioso por ver lo que oiré en el futuro acerca de Lima, y por supuesto nosotros también tenemos un rol que jugar siendo sus aliados en el camino de alcanzar una Lima sostenible y habitable. Así que de nuestra parte, del Centro de Ciudades Habitables, seremos sus consultores y estaremos más que encantados de trabajar a su lado. Por supuesto, los exhortamos a que salgan y vean el mundo, especialmente miren Singapur, porque creo que del mundo aprenderán tendrán muchas ideas nuevas de cómo adaptarlas y tornar Lima una mejor ciudad en donde vivir. Yo quiero agradecer evidentemente a la delegación de Singapur, que han tenido realmente no solamente nos ha dado la oportunidad a nosotros de aprender acerca de Singapur, sino también de empezar a cuestionarnos de algo que me parece fundamental. Nosotros tenemos, ¿no?, 15, 20 años de crecimiento económico,
15, 20 años de un poco de estabilidad, y esto está generando, digamos, en nosotros los peruanos la necesidad de empezar a pensar en el largo plazo, ¿no? O sea, de darnos el lujo de algo que antes no podíamos hacer, porque la inestabilidad evidentemente no permite planear ni pensar nada más allá del día a día. Ahora podemos hacerlo, sobre todo para poder evitar los errores del pasado, ¿sí? Hoy en día, si Lima es una ciudad un poco caótica, es porque creció de manera desordenada, ¿sí? Tenemos que evitar que el crecimiento económico, que es tan positivo, digamos, para el desarrollo humano de los peruanos, se vea afectado justamente nuevamente por los temas del caos del transporte, ¿no? De ciudades que son realmente invivibles. Me queda claro a mí, sinceramente, la importancia del liderazgo, ¿no? El liderazgo político, como decía el profesor aquí Lama, ¿no? Estas cosas no suceden si no hay desde arriba quien diga, bueno, así hay que empezar a hacerlo, ¿no? Así hay que hacerlo. Está muy claro que si uno deja que las entidades gubernamentales, privadas, etcétera, digamos, resuelvan sus diferencias todo el tiempo por sí mismos, tenemos un problema, pero también tenemos que enmarcar esto dentro de nuestra cultura democrática, ¿no? Entonces, la cultura democrática exige que se impongan las buenas ideas, ¿sí? Más que se imponga simplemente el poder por sí mismo. Somos un país un poco diferente en ese sentido, y creo que estamos empezando a caminar esa ruta de inteligencia y de debate democrático a partir del conocimiento, porque una cosa que me parece muy importante, y lo acabo de ver en el tema del diálogo nacional, es cuántas veces la gente discute sobre temas de los que conoce muy poco, ¿no? Entonces lo importante es conocer un poco más, y conocer de las experiencias internacionales me parece fundamental. Muchísimas gracias a todos por aceptar nuestra invitación aquí en CEPLAN. Hasta luego.